Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Saben ustedes bien que cuando corto la sintonía tan rápido es que tenemos programazo, denso e interesante. Hoy vamos a hablar del Arca de la Alianza y vamos a preguntarnos dónde está. Pero antes, comencemos el programa como hacemos siempre. Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Ya saben que pueden escucharnos en la frecuencia modulada, en la televisión digital, en internet, en www.radiomaria.es, también en canal de YouTube, y nos pueden escuchar si por lo que sea se quedan dormidos, cosa que hoy no va a ocurrir. Nos pueden escuchar luego en el podcast o también nos pueden escuchar a través de aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy tenemos aquí, y vamos a saludarle ya, a Andrés Romera. Él es un estudioso de historia y es ingeniero de caminos, canales y puertos, experto en seguridad vial. Queramos o no, acabaremos preguntándole sobre la baliza V16, que es el tema de moda, pero hoy queremos hablar con él de historia, del Arca de la Alianza. Todavía nos la entrevista. Buenas noches, Andrés. Muy buenas, encantado de estar contigo y con todos los radioyentes. Me tienes en ascuas a ver si acabamos sabiendo dónde está el Arca de la Alianza. Mira, Indiana Jones buscando y buscando y buscando, y nosotros a lo mejor sabemos dónde está, pronto lo sabremos. Le acompaña aquí Diego Andina, él es catedrático en la Escuela de Telecomunicaciones y él es experto de muchas cosas, pero una de ellas es inteligencia artificial. Así que Diego, otro día tenemos que entrevistarte de inteligencia artificial. Se ha puesto aquí detrás, lejos del micrófono. No sé si quieres decirnos algo, por lo menos saludarnos. Buenas noches a todos. He venido aquí porque me he enterado que Andrés, que es un gran experto de estos temas tan complicados, me he enterado que iba a hablar para el público y no he querido perdérmelo. A ver qué nos cuenta. Pues a Diego le entrevistaremos dentro de poco para hablar de inteligencia artificial. Es una suerte tenerle aquí. No pensábamos, yo no sabía que iba a venir hoy y para mí es una sorpresa. Es lo que tiene la radio. Me permite pues tener amistad con Diego, con Andrés y hacer cosas tan interesantes como las que vamos a hacer hoy. Muchos de ustedes ya nos están saludando a través del WhatsApp. Les recuerdo nuestro WhatsApp, que es el del 8 por 8 64. Nuestro WhatsApp es 64 9 888871. Si son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 64 9 888871. Son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Y hay muchas personas que nos están saludando. Queremos decir quiénes son, pero no tenemos tiempo porque tenemos una entrevista muy interesante. Después les saludaremos. Hay gente desde el otro lado del charco, desde Quito, Ecuador. Giovanna nos dice que les saludemos. Luego saludaremos a todos. Allá vamos con la entrevista de la semana, que hoy les va a apasionar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y sin querer meternos en teología, porque nosotros no somos sacerdotes, pero sí vamos a hablar desde el punto de vista lo más histórico que podamos del Arca de la Alianza. Y voy a introducir, cómo no, con la lectura de la Biblia, Éxodo 25,
voy a empezar por el punto 10 en adelante, y dice: harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, más o menos, nos hacemos idea de lo que puede medir un codo, y medio de ancho y codo y medio de alto. Nos hacemos una idea de los tamaños de ese arca de madera de acacia. La revestirás de oro puro por dentro, y por fuera la revestirás, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de ahí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. El contenido del arca, que también es importante. Harás asimismo unos propiciatorios de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en 2 extremos y en 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las 2 caras vueltas hacia el propiciatorio. Queda bastante bien representada en la película En busca del arca perdida. Indiana Jones queda bastante bien representada. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Una serie de cosas. Luego habla, que también hablaremos de ella, de una mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, 1 de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, una mesa, la pondrás alrededor de una moldura de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco más atrás habla de el candelabro de los 7 brazos. Ya no se lo leo, pero en el mismo Éxodo ustedes pueden encontrarlo. Pues también dice: también harás un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie, su tallo, sus cálices, corolas y flores, tal, y describe que tiene 6 brazos de sus lados y uno central. En total, 7 brazos. Bueno, Andrés, para aquellos que no han estado al principio del programa, les diré que Andrés Romera es un estudioso de historia, es un apasionado del estudio de la historia y de la historia religiosa en concreto, y además él es ingeniero de caminos, canales y puertos, es experto en muchas cosas, una de ellas seguridad vial. Pero vamos a centrarnos en este tema: Arca de la Alianza, mesa, candelabro. Centrarnos un poquito, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de los mandamientos que todos los que somos cristianos y religiosos seguimos predicando en la Iglesia. Es decir, Dios le da en el monte Sinaí los mandamientos y le dice dónde los tiene que guardar. Pero no es solo guardar los mandamientos, tiene que guardar también el maná sagrado que le ha dado durante todos los 40 años que estuvo vagando por el Sinaí hasta llegar a la tierra prometida, y también la vara de Aarón, el primer sacerdote que custodia el arca sagrada y tiene que estar dentro del arca sagrada. El arca sagrada es el principio de todo lo que los cristianos tenemos que creer, porque tenemos que creer en esos mandamientos. Y yo creo. Y, si no me equivoco, también el cuchillo con el que Abraham iba a matar a Isaac, creo que también teóricamente está dentro del arca. O eso por lo menos sale en Indiana Jones. No sé si la Biblia hace alguna referencia a ello o no. Vamos, Indiana Jones está muy bien como aventurero, no como parte de la Biblia, ¿me explico? O sea, lo que está claro, y cuando se leen la Biblia Sagrada, allí está claro que están los mandamientos en 2 tablas de piedra, está el maná como representación en una jarra de lo que Dios les ha dado para que sobrevivieran 40 años en un desierto, y está también la vara del primer sacerdote que custodia el arca de la alianza, que es Aarón. Y primera pregunta del examen de hoy. Pasa el tiempo, pasan muchos años,
y aparece nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo celebramos el día de Navidad, dentro de muy poquito, programa especial que tendremos para Navidad y para Año Nuevo. Espérense que algo bueno les prepararemos. ¿Es posible que nuestro Señor Jesucristo coincidiese en Jerusalén con esas piezas? ¿Es posible que además de coincidir las viese? Vamos a ver, tendríamos que remontarnos un poquito hacia atrás. Es decir, Moisés lleva todo lo que es el arca en un tabernáculo que no era más que una tienda. Una tienda, como todos los beduinos pueden montar para resguardarse de las tormentas de arena y del sol del desierto, con una separación que era una tela que separaba lo que era la mesa de los panes y el tabernáculo, o sea, y el candelabro de los 7 brazos, de lo que era verdaderamente el arca de la alianza. Cuando ya David lleva por fin a un sitio, David, el padre de Salomón, lleva por fin a Jerusalén, la nombra capital, y lleva el arca de la alianza, lo que trata es de que luego se consiga que ese arca esté en un sitio determinado. ¿Qué sitio determinado es? El templo de Salomón. Su hijo construye el templo de Salomón con unas medidas que son parecidas a las del arca, si no iguales. Es decir, proporcionalmente los 2,5 codos de longitud, el 1,5 de alto y el 1,5 de ancho. Es decir, que las proporciones del templo de Salomón se asemejan a las del arca de la alianza. Y él también coloca allí un tabernáculo donde separa lo que es el candelabro de los 7 brazos, la mesa de los panes y en lo más separado con una tela, con un paño, está el arca de la alianza. Ese es el primer templo de Salomón, que en el año 600 aproximadamente antes de Cristo es destruido por Nabucodonosor. Es decir, que ahí empezamos a ver qué puede haber pasado con el arca de la alianza. Hay gente que dice que el arca de la alianza fue destruido por Nabucodonosor, que se lo llevó y que lo transformó en oro. Yo pienso que no lo encontró. De hecho, el profeta Jeremías, que en aquel momento existía, ya dice que lo pudo llevar y esconderse, según la Biblia, en el monte Nebo. Yo estoy convencido que Nabucodonosor no consiguió llevarse el arca de la alianza, sino que el arca de la alianza, que era nuestro predecesor, es decir, en lo que ahora nosotros tenemos como cristianos que creer, porque no solo tenemos que creer en el Nuevo Testamento, en la Biblia primigenia también, no se perdió, sino que estuvo escondido. Y que volvió luego, cuando los israelitas, que la primera vez que lo pierden no es con Nabucodonosor, sino que es con los filisteos y lo recuperan, ese arca no se ha perdido, se ha recuperado. Y entonces, bueno, esto ocurre antes de Cristo. Hay una historia, un par de pérdidas, y al menos la mesa y el candelabro sí hay referencias históricas en época de Cristo. Y aunque creo, corrígeme si me equivoco, que no hay referencias del arca históricas en época de Cristo, muy posiblemente estuviesen juntos. ¿Es así? Otra vez, Javier Ángel, nos tendríamos que remontar un poquito hacia atrás. Nos tendríamos que ir hacia la época de Salomón. Es decir, en la época de Salomón pues tuvo relación, digamos, de conocimiento con la reina de Saba. Y eso está escrito, es decir, en los Salmos de Salomón y en la Biblia. Entonces, con ella tuvo un hijo que se llamaba Memís I. Entonces, la historia dice que Memís I, cuando fue a ver a su padre, después de mucho tiempo, siendo ya adolescente, se llevó el arca de la alianza. Hay gente que piensa que lo que se llevó fue una copia. Nosotros, en esta época del siglo XXI, no podemos saber lo que pasó en aquella época. Pero si les preguntamos precisamente a los etíopes, donde la religión primigenia que tienen desde esa época es una religión católica, es decir, cristiana, no cristiana, sino católica,
nos dirían que el Arca de la Alianza está allí y en una ciudad que se llama Asun. Es decir, que Memís I, el hijo de Salomón, se lleva el Arca de la Alianza a Etiopía. En el primer sitio que está es en la isla Elefantina. La isla Elefantina, para que no los conozcan, es una isla sagrada también de los egipcios. Es decir, que está al final del Nilo y antes de entrar en Etiopía. Y que el arca está allí un tiempo y luego se la llevan a Asun, donde dicen que ahora está custodiada por un sacerdote, un sumo sacerdote, que sería un descendiente de Aarón, en teoría, y que la está custodiando y que la sacan una vez al año. Pero, si nos vamos a lo que decía Javier Ángel, si este Arca de la Alianza, que yo estoy convencido que no desapareció porque Jeremías la protegió, es posible que estuviera cuando hubo la segunda destrucción de Jerusalén, no por Nabucodonosor, precisamente el templo de Salomón, sino por Tito en el siglo 70 después de Cristo. Y posiblemente, que se llevó el candelabro de los 7 brazos, eso no hay duda, porque está en el arco de Tito frente al Coliseum romano, pudo llevarse también la mesa de los panes, que también está representada, y se pudo llevar el Arca de la Alianza. Y cuando Roma cae, de eso hablaremos cuando Javier Ángel quiera. Yo animo a nuestros oyentes que, si tienen ahora mismo el teléfono móvil en la mano o un ordenador, busquen en Google Arco de Tito y verán la imagen del triunfo de Tito, en el cual está representado cómo los romanos se llevan y se ve la mesa, está perfectamente representada, y se ve sin duda perfectamente representado el candelabro de 7 brazos. Y además, como ahora viene Navidad y sé que algunos de ustedes viajan, cuando vayan a Roma, visiten Roma Antigua, y dentro de Roma Antigua está físicamente ahí el Arco de Tito. Ustedes pregunten cuál es y mírenlo en su interior, se ve perfectamente representado como esa victoria de Tito sobre Jerusalén, que destruye Jerusalén, destruye por completo el templo de Jerusalén, y está representado cómo se llevan la mesa y cómo se llevan el candelabro. Yo pensaba que el arca también, pero hemos estado mirando y no se ve la representación del arca. Por lo tanto, así como hay una certeza en una representación romana del candelabro y de la mesa, no hay una certeza histórica en una representación romana del Arca de la Alianza. ¿Es más o menos así? Sí, vamos a ver. Nosotros, si supiéramos dónde estaba el Arca de la Alianza, estaríamos ya en Roma entregándosela al Papa, a nuestro gran padre cristiano y católico que somos. Pero hay varias teorías. Hemos apuntado la primera, ¿no? Sí. La primera es que puede estar en Etiopía. En Asun. En Asun, precisamente. Y si entran nuestros radioyentes, verán que hay un sumo sacerdote y que una vez sale en peregrinación. Pero yo creo que es una copia. Que yo creo que lo que Salomón le da a su hijo es una copia del Arca de la Alianza, no el auténtico. ¿Qué otras teorías hay? Pues la primera teoría es la que tú has dicho. Se la pueden llevar, aunque no esté representada, a Roma. Y luego, cuando llegan los bárbaros, en el siglo IV, arrasan con Roma y se la llevan. Estamos hablando de godos, visigodos y tal. Y se puede haber venido a la España visigótica y ahí perderse un poco la pista. La otra teoría es que estuviera, como decía Jeremías, o en un monte, o como otros han dicho, que estuviera precisamente debajo de las caballerizas del templo de Salomón, es decir, escondida, y que los templarios hubieran llegado ahí. Con lo cual, los templarios en la Edad Media podían haberse hecho con el Arca de la Alianza, y cuando Felipe IV, en el siglo XIV, los destroza, es decir, que acaba en 1307 persiguiéndoles, esos 21 barcos que salen de La Rochelle, con todos los tesoros de los templarios, se la hubieran llevado, y que, como algunas personas dicen, estuviera precisamente en Irlanda, en Rosalén, en la iglesia de Rosalén. O sea que tenemos 3 teorías que pueden ser factibles. Una, que está en Etiopía; otra, que está, como los templarios dicen, en Irlanda; y la tercera, que llega a España con los visigodos y ahí se pierde la pista. Pero se pierda o no se pierda, el Arca de la Alianza
es la mano de Dios en la tierra, sus mandamientos, y hay que creer en ella por encima de todo. Ujú. Bueno, yo sé que tú eres gran conocedor de los templarios, eres un estudioso a fondo de los templarios, poca gente conozco yo que haya estudiado tan a fondo, y yo creo que si los templarios supieran dónde está el Arca de la Alianza, con todo lo que tú has estudiado, lo sabrías. O sea que... Pero Javier Ángel, ten en cuenta que el Arca de la Alianza destruyó Jericó. Ujú. Es decir, no fueron los 7 sacerdotes que dieron con las trompetas 7 vueltas durante 7 días a las murallas. Es abrir el Arca de la Alianza y Dios decir que sale un rayo destructor que destruye todo. Si los templarios sabían que eso existía tan destructor, lo tenían que guardar solo para que lo manejara Dios, no los humanos. ¿Me explico? O sea que si los templarios, que estuvieron 9 años en las caballerizas del Templo de Salomón, allí excavando, y al final consiguen que sean una orden, la primera orden militar y religiosa, ha conseguido eso, lo tendría que tener muy oculto, porque el ser humano no está capacitado, salvo que Dios hable directamente con él, como habló con Moisés, para decirle que eso tiene el poder que tiene, que es el poder de Dios. Ujú. Bueno, pues mantenemos esas 3 teorías. El Arca de la Alianza, a fecha de hoy, siglo XXI, quizás esté en Asún, pero si se ha hecho una procesión, se habrá visto. Sí, sí, claro. Y el cualquiera que vaya a Etiopía la puede ver. Es decir, hay un año que está en Nuestra Señora de Sion, la iglesia se llama Nuestra Señora de Sion, y un año la sacan en procesión. El resto está allí, con un sumo sacerdote que la protege, y que cuando él muere, antes de morir, que se encuentra en mal estado, pues ya al segundo sacerdote que le va a sustituir ya le va enseñando, como hacían también los antiguos israelitas, que iban preparando al sumo sacerdote que tenía que cuidar el arca. Entonces el que vaya a Etiopía, que no es un país ni maometano, ni un país de creencias religiosas africanas, cree en la iglesia costa, los costos, son cristianos como los que existen en Egipto, y entonces allí hay muchas iglesias religiosas que pueden ver, algunas preciosas, porque yo he estado, y están excavadas en la roca, pero esta no está excavada en la roca hacia abajo, está hacia arriba, y entonces en un momento determinado, un día al año, la sacan en procesión. El resto no se puede ver ese arca, pero vuelvo a repetir, ese arca es el real. Según ellos sí, según mi pensamiento es una copia que le dio Salomón al hijo que tuvo con la reina de Sabá, Memis I, que se la llevó hacia Etiopía, que los israelitas allí, primeros israelitas, adoraron, que al final hubo una religión religiosa parecida a la nuestra, que se ha perpetuado en el tiempo, pero yo pienso que el arca no está allí. Yo pienso, si me permiten, es que el arca o no se sabe dónde está, o posiblemente se perdió con los templarios, que estuvieron 9 años excavando allí abajo y que algo encontraron para que el Papa les diera la primera orden religiosa militar y que ellos, sabiéndolo el poder que tenía, lo tuvieron a buen recaudo. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos mirar al arca? ¿Como una reliquia? ¿Como un objeto histórico? ¿Cómo deberíamos nosotros mirar al arca? Porque nosotros no solamente somos, digamos, la sucesión de los judíos, sino que nosotros cambiamos cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, somos diferentes a nuestras raíces judías. Pues hombre, los evangelios lo han dicho. Cuando Jesús muere, si leemos bien los evangelios, en el templo de Salomón, que en teoría todavía no ha llegado Tito, porque llega en el año 70 y nuestro Señor muere en el año 30 o 33, dependiendo de cuándo las crónicas digan que nació, porque hay algunos que dicen que murió con 33 años, pero no nació en el año 1, sino antes, entonces murió en el año 30, pero Tito no destruye el templo de Salomón, el segundo templo, hasta el año 70, o sea, 40 años o 30 y tantos después. Entonces, cuando Jesucristo muere, en teoría, si ese arca está allí, Jesucristo muere y lo que se hace es que se destruye el velo que separa el tabernáculo del resto del templo. ¿Y por qué se destruye? Porque yo soy el Hijo de Dios. Y esto que adoráis,
con este velo que los separa, ya no tenéis que adorar a algo literal que es unas tablas de Dios que yo he predicado y que he superado con mi palabra. La palabra de los mandamientos de Cristo son una palabra mucho más misericordiosa y una palabra más hacia el pueblo, no una palabra de no teme a Dios, sino adora a Dios, porque Dios es un ser misericordioso y yo soy la representación en la tierra. Cuando Él muere, ese paño que separa se rompe porque la palabra de Dios supera a las palabras de la piedra. Bueno, una forma interesantísima de verlo. Andrés, ¿te parece bien si abrimos el micrófono a nuestros oyentes? Perfecto, porque yo me imagino que nuestros oyentes querrán preguntar. Pues nuestro teléfono, si quieren participar ahora, no tarden, en directo en el programa, es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora en directo en el programa, pueden llamar al 91 005 94 19. Una curiosidad que tengo yo, estamos manejando 3 hipótesis fundamentales sobre dónde está el arca mientras recibimos esas primeras llamadas al 91 005 94 19. Hipótesis Asún, hipótesis que se perdió en la España visigoda, hipótesis Irlanda. La de Asún cumple todo lo que la Biblia dice o no se ha podido comprobar el tipo de madera, el tamaño, el oro. ¿Se ha podido comprobar? ¿No se sabe? Pues no se sabe, porque te vuelvo a repetir que está allí en la iglesia, después de pasar por la isla Elefantina y por el lago Tana, llegó allí y no hay ningún investigador que haya podido investigar esto. Pues vamos a dar paso a nuestra primera llamada, que está ya ahora aquí en directo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Tiene que apagar la radio. Hola, porque nos oímos con eco. Soy Juan. Buenas noches, Juan. Mira, quería dar mi opinión. Sí, pero tienes que apagar la radio porque si no oímos mucho eco. Vale, sí. Así que apagas la radio. Sí, Muchas gracias, Juan, por haber llamado al 91 005 94 19. Danos tu opinión, Juan, adelante. Bueno, pues yo pienso que el arca, cuando se destruyó el templo, se lo llevó Dios. Creo que está en el poder de Dios. Bueno, de la forma que Dios lo haga, pero yo creo que para que no cayera en manos de nadie ni nada, creo que está en el poder de Dios. Que no está en ningún sitio. Pues muchas gracias, Juan. Vale, nada. Buenas noches. Buenas noches. Déjame contestar. Claro. Juan, yo creo que lo que había era la palabra de Dios, pero si has leído la Biblia te tengo que recordar que primero se la llevaron los filisteos, que les cayó una plaga que se la tuvieron que devolver a los israelitas, y que a partir de ahí David, el que destruyó a los filisteos y al gigante Goliat, la llevó a Jerusalén, que su hijo construyó el templo, que allí estuvo, y que cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón, se dice que alguien se la llevó y que entonces la destruyó, pero que el profeta Jeremías la protegió, y que luego esto ha seguido una historia, y yo creo que Dios no ha querido nunca que sus tablas divinas, que son las tablas de Dios dadas a Moisés en el monte Sinaí, se perdieran. Es decir, no creo que destruyera su palabra que le dio, sino que lo que yo creo es que las ha protegido durante todo este tiempo. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a Andrés Romera. Con él estamos hablando de las posibles localizaciones actuales del Arca de la Alianza. Y ustedes están llamándonos, si lo consideran oportuno, al 91 005 94 19. Ha entrado una llamada, pero la hemos perdido. Ha colgado demasiado rápido. Y, Andrés, yo tengo también una duda, que la verdad es que no sé muy bien cómo plantearla. Mira, espera, vamos a dar paso a otra llamada que está entrando ahora mismo
y luego planteamos esta duda, si consigo plantearla un poco mejor. Buenas noches, el micrófono es suyo, adelante. Un momento. Sí, Hola, díganos. buenas noches. Buenas noches. Javier Ángel, Andrés Romera, Mauro. Yo quería plantearle a Andrés Romera si el arca es una representación del poder de Dios en la tierra, y en este último paradero de Etiopía, Irlanda, España, y se pierde. O sea, ¿habrá alguna teoría en que está resguardada en España bajo el poder de Dios? O sea, es muy espiritual, y no sé cómo plantear la palabra. O sea, que Dios la tiene... Que esté en tierra de María. Exactamente. Entonces, Dios la tiene a resguardo y no está perdida. O sea, podría haber esa teoría, que es su palabra la que en este caso nos manifiesta y nos protege hoy, pero que esa arca está protegida por él de alguna manera. Esta es mi pregunta. Buenas noches. Muchas gracias, Mauro. Te intentamos responder a través de las ondas. Vamos a ver, Mauro, te agradezco la pregunta porque me permites que diga una cosa. Es decir, es la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios destruye a sus enemigos. Antes he hablado cómo destruyó Jericó. Es decir, se dieron 7 vueltas con 7 profetas tocando la trompeta, y al final las murallas cayeron, los filisteos murieron. Cuando los filisteos luego se la llevan posterior el arca, viene una peste, les aniquila y se la devuelven a los israelitas. Es decir, yo creo que el arca de la alianza es la palabra de Dios, pero también es un arma que para los que no son creyentes puede ser peligrosa. Entonces, si este arca no está al acceso de todos, es porque no estamos posiblemente, y estamos hablando del siglo XXI, preparados para entender la religiosidad que antes tenían los primitivos. Es decir, yo creo que hemos ahondado en el materialismo y hemos perdido espiritualidad religiosa. Y ojalá Dios volviera otra vez a manifestarse y yo pudiera ser testigo como Moisés en ese Sinaí, donde le habla directamente y le dice: esta es mi palabra y estos son los mandamientos que tienes que respetar. Si eso fuéramos capaces ahora, en este materialismo que nos acosa en esta sociedad, de entender eso, seguramente que el arca de la alianza, con sus mandamientos y con su vasija de maná y con el cayado de Aarón, serían otra vez visibles para todos. Pero desgraciadamente a lo mejor en este siglo XXI no estamos preparados para todo ello, para el poder que tiene, pero sobre todo para la espiritualidad que tiene. Nosotros no somos teólogos, algunas interpretaciones de la Biblia son un poco difíciles de entender y tampoco queremos un poco meternos en ese campo. Tenemos a otra llamada que nos acaba de entrar al 91 005 94 19. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Soy Francisco, llamo de Ceuta. Buenas noches, Francisco desde Ceuta. Díganos, el micrófono es suyo. Pues quiero preguntar si o sea, perdón un momentito, si el Antiguo Testamento, sí, si es ficticio. Vale, o sea, porque yo le pregunté a un cura de aquí de Ceuta y me dijo que eso es ficticio. A ver, no queremos entrar mucho en teología, porque no es nuestro campo es más bien la ciencia. A ver, yo creo que es evidente, aunque ahora le intentaremos poner un poco entre los dos, que hay hechos que son históricos, que hay lugares que son históricos, pero para entender el Antiguo Testamento hay que verlo desde un punto de vista espiritual. Es decir, nosotros no vivimos en la cultura del judaísmo de aquella época y cada cosa representa algo. Yo estoy yendo en mi parroquia a un curso de Biblia que me viene muy bien, animo a todo el mundo que vaya. Lo que ocurre es que soy un aprendiz y no quiero ser el aprendiz de brujo y liarla. Pero
me doy cuenta cuando se coge un texto de la Biblia que cada hoja se puede tardar un día entero en examinar y cualquier palabra tiene un significado. O sea, que el árbol sea de tal tipo significa algo. Si es no es lo mismo que sea una acacia, que sea un olivo, tiene distinto significado espiritual. Hace referencia a cosas que tenían significado para los judíos de aquella época y que nosotros hay que meterse un poco en esa mentalidad para entenderlo. Entonces yo tanto como ficticio no diría. Yo más bien diría, tiene hechos históricos, tiene lugares históricos y tienen cosas que en nuestra cultura cuesta entender y hay que ponerse en manos de alguien que sepa de verdad de teología, que yo no soy. Yo soy el aprendiz de brujo y no quiero liarla. Alguien que sepa de verdad, que nos explique cada una de esas cosas. No sé si con eso le respondo un poco. Sí, lo entiendo. Pero la creación fue donde iba dirigida mi pregunta a este cura de Ceuta. La creación, le pregunté por el Antiguo Testamento y me dijo que eso es ficticio. Entonces estuve hablando con un compañero y me dijo que Dios ha podido hablar con profetas y contarles cómo fue el inicio de su creación. Vamos a ver, nosotros somos cristianos. Cristianos quiere decir que creemos en el testamento de Cristo, es decir, los evangelios. Pero también la Biblia era lo que le habían enseñado en el templo a Jesús, a Jesucristo. Entonces nosotros somos por un lado cristianos y por otro lado católicos. Entonces la Iglesia hay que analizarla desde el punto de vista de cuándo se escribió. Es decir, no se escribió en el siglo XXI, se escribió muy anterior, es decir, en el año 5000, 6000 antes de Cristo. Estamos hablando de cómo nace lo que usted ha explicado, el paraíso universal, Adán y Eva. Pero bueno, hay hechos que van demostrando que esto es real. Por ejemplo, el diluvio universal de Noé se ha descubierto ya en la zona de Turquía. Hay arqueólogos que están descubriendo que ese arca existió. Es decir, que nosotros tenemos que mirar el Antiguo Testamento como una cosa escrita en su momento, con las alegorías y con la proximidad que tenía en aquel momento, pero que la arqueología bíblica va demostrando que muchos de esos hechos, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, es decir, la destrucción de Sodoma y Gomorra, se produjo. Es decir, que al final vamos viendo en el siglo XXI que una arqueología bíblica va demostrando todo esto, como la tumba de Cristo. Es decir, que ya se sabe dónde estaba, cerca del Monte de la Calavera, y que eso no era un ficticio. Es decir, que Cristo, que mucha gente que no es católica ha puesto en duda, se va demostrando que existió, que era precisamente el Hijo de Dios y que ha existido. Lo que ocurre que sí que es cierto que, sobre todo, las primeras partes de la Biblia no son un libro de ciencia que te va explicando las cosas científicamente, sino que hace muchas alegorías. En el curso de Biblia nos contaban que las primeras partes tienen un profundo sentido teológico, pero algunos personajes históricos del principio no existen como tal persona con nombre y apellido, sino que son una explicación de cómo el pecado del hombre nos va alejando de Dios, y luego a partir de un momento ya se entiende que ya hablamos de personajes que hay certeza de que existen históricamente. No recuerdo exactamente hasta qué personaje era, me pillan un poquito así, ¿no? Entonces yo creo que el principio es un poco más, se debe ver no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista teológico. Y eso quien lo explica mejor es un teólogo, un sacerdote que tenga buena formación teológica, se lo va a explicar muchísimo mejor que nosotros. Pues muchas gracias, Francisco de Ceuta. Vamos a dar paso a la siguiente llamada, si le parece bien. Gracias. Muchas gracias. Y damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creo que eres bienvenido. Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches y buenas noches al señor Néstor. Andrés, eres bienvenido, que te he reconocido por la voz. Adelante, el micrófono es tuyo. Sí. Que ojalá
y se encontrara el Arca de la Alianza, porque se podía demostrar de que Dios existe para todos los que no creen y todo eso, que sería un gran hallazgo. O creo que puede ser que alguien la esté protegiendo por miedo a malas consecuencias que podría traer o algo así. Hombre, yo ahí te voy a a hacer referencia a un párrafo de la Biblia que dice: aunque resucite un muerto, el que no quiera creer no va a creer. Yo creo que el que tiene fe es un afortunado, y pedirle a Dios de verdad, pedírselo, que no perdáis la fe. Yo se lo pido, es una de las oraciones que le hago al Señor: no me permitas que pierda la fe, porque es mi tesoro más grande. Y el que no quiere creer, ya se le puede resucitar un muerto delante de él, que no va a creer. Entonces, ojalá pudiese, pero ahora tenemos la sábana santa, tenemos 1000 cosas. Que la sábana santa, la Iglesia no se pronuncia, ¿eh? La Iglesia dice: dejad a los científicos que hablen. La Iglesia no se pronuncia. Pero yo creo que hay 1000 cosas que nos hablan de la existencia de Dios, la naturaleza misma, muchísimas cosas. Muchos científicos han encontrado a Dios en la ciencia. Que yo sepa, no hay ningún científico que haya perdido a Dios en la ciencia. Y no sé si con eso respondo un poco. Javier Ángel, Dime. que yo por lo que veo, yo llevo parado mucho tiempo y observo más o menos la sociedad y todo eso. Y yo creo que como está la vida, el materialismo separa la espiritualidad y la fe, porque vamos arrastrados y hay gente en la que trabaja, y yo rezo porque no hago nada, pero mucha gente va estresada y no tiene no tiene ni 5 minutos para rezar. Pues y otros que se ponen a rezar y rezan una vez, se olvidan y ya no vuelven a rezar más. Pues eso, cada uno tiene que dar importancia a lo que realmente es importante en esta vida, que no está en esta vida. Bienvenido, vamos a dar paso a la siguiente llamada, si te parece bien. Muy bien, pues buenas noches, paz, amor, y bien, a ver si algún día Dios se manifiesta y cambia un poco el ritmo que lleva la sociedad, porque es un nivel. Yo soy mileurista y ya te digo yo que como está lo de la vivienda y todo, hay mucha gente que no tiene recursos para poder afrontar el nivel que lleva esta sociedad. Pues buenas noches, bienvenido, muchas gracias por llamar. Vamos a dar paso, yo creo que ya tiene que ser la última llamada, porque casi no tenemos tiempo y tenemos que hablar de otro tema. Buenas noches, adelante, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches. Mire usted, yo estaba pensando sobre este tema tan interesante, que quizás como estaban en aquella época casi todos los pueblos siempre en guerra y unos con otros, y había sobre todo tantísimas destrucciones de castillos, como por ejemplo el Templo de Jerusalén, y de todas estas cosas que no reparaban en nada para hacer atrocidades, no se haya podido también perder en una de estas guerras el arca, no la han podido destruir, o quizás la palabra de Dios no se puede destruir. Esa es mi duda. Pues le intentamos responder a través de las ondas. Muchas gracias. ¿Cuelgo, verdad? Sí, les Vale. respondemos por la radio. Gracias. ¿Qué le decimos, Andrés? Pues hombre, la palabra de Dios ya no la dio su Hijo en la tierra. O sea que los 10 mandamientos fueron 1500 años antes de que Jesucristo viniera a salvarnos todos. Yo creo que primero fue la palabra de Dios a través de los mandamientos, y luego fue el sacrificio de Jesucristo para decirnos: no solo los mandamientos tenéis que obedecer, sino que tenéis que obedecer a la palabra de mi Hijo, que es una palabra de misericordia, no solo de obedecer, porque si no podéis ser castigados. Os mando a mi Hijo para que se sacrifique por todos, y podéis oír su palabra y tenéis que creer en su sacrificio. Yo creo que acabamos ya este tema, no nos da tiempo a mucho más, pero yo no me resisto. Estamos a 12 del 12, ya, es 12 de diciembre de 2005,
2025. De 2025. ¡Buf! Me quito 20 años encima, oye, rejuvenecemos 20 años, no está nada mal. Ojalá. Y el 1 de enero nos toca a todos llevar en el coche la baliza V16. Aquí tenemos a Andrés Romera, ingeniero de caminos, canales y puertos y experto en seguridad vial. Todavía muchas consultas de seguridad vial se le hacen a él y él publica muchísimo sobre seguridad vial. Bueno, Andrés, ¿cómo ves esto de la baliza? Cuéntanos un poco. No tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, pero es que no, la tentación es grande estando en la fecha que estamos. Hombre, si Jesucristo o Dios volvieran a la tierra, le dirían al director general de tráfico que no tenía que sacrificar a sus corderos con este invento que se ha sacado de la manga. Es decir, esta baliza V16 es un invento que en teoría tiene que tener un geolocalizador. Pero antes estamos hablando de que en toda Europa lo que se llevan son los triángulos, que seguramente que todos los que nos oyen y tienen coche saben lo que son. Son triángulos de peligrosidad, es decir, de anunciar la peligrosidad. Esto en toda Europa, menos en España, se siguen llevando. Entonces, en el año 2018, que ya estaba este director general de tráfico, que se llama Pere Navarro, dijo, vamos a complementar los triángulos con unas balizas luminosas que no tienen geolocalizador, que son balizas normales, y vamos a hacer que la seguridad de los ocupantes no sea solo a través de triángulos, sino algo luminoso que esté en la parte superior de los vehículos. A mí eso me pareció bien y compré 2 balizas, una para cada uno de los coches que en aquel momento tenía. Ahora solo tengo un coche. Yo también tengo 2. Bien. Pues igual es que las tuyas ya no me valen para nada, tengo que tirarlas a la basura. Pues sí, las vas a tener que tener a la basura porque en el 2021... Sin haberlas usado. ¿Nuevas? Sí, nuevas. Yo las utilicé. Yo no. Yo no, porque no tuviste ningún percance con el coche. Pero ahora en el 2021 se le ocurrió que había que comprarse unas balizas nuevas con geolocalizador. Entonces nos hace gastar a Javier Ángel y a mí 2 veces el dinero. ¿Pero qué ocurre? Que las balizas de antes, estas que Javier Ángel y yo compramos, se siguen fabricando y los fabricantes siguen diciendo que son homologadas, porque la DGT nos dice que no son homologadas. Con lo cual ha habido mucha gente que desde el 2021, que se dice que van a ser balizas con geolocalizador, ha ido comprando balizas que decían que eran homologadas, pero no tenían geolocalizador. Entonces ahora nos encontramos con que la DGT nos ha hecho gastar el dinero hasta el 2026, que van a ser obligatorias, y unas balizas en las que no creo. ¿Por qué? Porque el geolocalizador, según ellos, lo que tiene que hacer es evitar que una persona se baje del vehículo. Entonces tiene que coger, no colocar los triángulos, porque dicen que hay peatones que se bajan del vehículo, lo que se llaman peatones atropellados, en vías interurbanas, se baja y colocando los triángulos o estando fuera del vehículo, se los lleva a alguien. Pero claro, se tiene que quedar dentro, colocar una baliza con geolocalizador. ¿Cómo funciona esta baliza con geolocalizador? Manda una señal a DGT 3.0, que es una plataforma. Y entonces esta plataforma, ¿qué hace? Mandar que hay una señal a los paneles estos que tenemos, que son en las autovías y en las autopistas, los habréis visto, que son de información variable, pero que en las carreteras convencionales no existen. Y a todos aquellos vehículos que estén conectados a la plataforma 3.0. ¿Pero cuándo lo manda? Cuando o la conservación de la carretera o los agentes de tráfico han confirmado que aquello no es una falsa alarma. Mientras tanto, te quedas en el vehículo. Si tu vehículo se ha averiado en una carretera convencional con un arcén de 1 metro o medio metro, que son todas las carreteras convencionales que existen, en una curva que no tiene visibilidad o en un cambio de rasante, ponte a rezar, como hemos dicho antes, a Dios, para que no te venga un vehículo por detrás que no te va a ver y te dé un impacto que a lo mejor te mata desgraciadamente. Es decir, esto es un invento de 3 pares de narices. Pero vamos más adelante. Resulta que viene un extranjero aquí y el extranjero puede seguir colocando los triángulos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿vamos a proteger de que no mueran los españoles y los extranjeros no son hijos de Dios?
O sea, entonces, ¿qué me estás contando? O sea, que los españoles les obligo que se queden en el vehículo con el geolocalizador y un extranjero puede seguir utilizando las balizas estas que decíamos antes, los triángulos estos de peligrosidad. A ver, Andrés, yo te voy a hacer una pregunta. Y no una pregunta, yo casi una afirmación. A mí se me estropea el coche con los niños dentro y lo primero que hago es todos abajo, al otro lado de la valla y lejos del coche y lejos de la carretera. Es lo primero que hago. Porque a mí, si me viene un camión por detrás y me destroza el coche, pues he perdido el coche. Pero a mí los niños me han costado mucho trabajito. Entonces, ¿me van a poner multa por eso? Pues es que me da igual que me pongan multa, me da igual. La vida de mis niños es lo primero. Pues yo lo que te diría... y la mía lo segundo. Pues yo lo que te diría es, llévate los triángulos, coloca los triángulos... Multa de 80 euros y salva a tus niños y mételos ahí fuera de la carretera. O sea, esto es un disparate total y absoluto. Porque además tenemos que decir a nuestros radioyentes que si van a circular por cualquier país de la Unión Europea, como no hay balizas con geolocalizador, esas balizas no van a servir para nada, con lo cual van a tener que poner los triángulos. Entonces, no tire usted los triángulos, porque si sale fuera de nuestro país, si se va a Portugal o a Francia, que son los más cercanos, van a tener que colocar los triángulos, porque las balizas sin geolocalizador, que no las tienen, no sirven para nada. Y yo no quiero que se interprete que yo estoy invitando a incumplir las leyes. No quiero que se interprete así. Pero yo personalmente, por mi vida y por la de mis hijos, voy a bajar del coche y les voy a hacer que bajen del coche. Yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer que yo no me voy a quedar dentro del coche y no voy a permitir que mis hijos queden dentro del coche si nos averíamos. Y para salvar la vida de otras personas que no conozco, voy a poner los triángulos. Porque quiero salvar la vida de personas que no conozco. Y por eso voy a poner los triángulos. Y yo lo voy a hacer. Porque me importa la vida de mis niños, me importa mi vida, me importa la vida de personas que no conozco. Y cuando me pongan la multa, que me la van a poner, si eso ocurre, pues recurriré y les diré, señores, escuchen ustedes el programa del 12 de diciembre de 2025 que por salvar la vida de mis niños, por salvar la mía y por salvar la vida de gente que no conozco, yo he anunciado que voy a hacer esto. No sé si esto, a ver si me van a poner multa por decir esto en la radio. Me van a hacer... Es que yo creo que la seguridad es lo primero. Vamos a ver, Javier Ángel, estás diciendo, yo creo que el sentimiento general de toda la gente que te está oyendo y tiene un vehículo, conduce y lleva también familiares, hijos, sobrinos, primos y tal. Es decir, hemos estado funcionando con triángulos desde principios del siglo XXI. En la Unión Europea se sigue funcionando con los triángulos y no pasa nada. Y ahora aquí llegamos y colocamos unas luces encima con un geolocalizador que puede durar 30 minutos antes de que mande una señal a los vehículos que la sepan interpretar, porque si no están conectados a la plataforma 3.0 no la van a recibir, pero antes tiene que agentes de la ley, ya sean de conservación o agentes de tráfico, tengan que decir que eso no es una broma, sino que existe y estás arriesgando tu vida y, como has dicho antes, también la de los demás. Es decir, ¿a qué estamos jugando? ¿A ser inventores? Lo que tenemos que hacer es seguir las leyes. Si en Europa esto lo hubieran visto claro, esto se exigiría en toda la Unión Europea. Solo lo exigen aquí. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y los que vienen de fuera colocan los triángulos. Pues tú diles y háblales en francés, Javier Ángel, o en italiano, y diles que tienes un vehículo español, pero que vienes de Italia. Y entonces no te multarán. O sea, que somos ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, para no meterme en más líos, vamos a dar paso a la siguiente sección, porque tampoco quiero que se diga que yo les animo a incumplir las leyes. Yo les animo a que sean lo más seguro posible, que hagan las cosas lo más seguro posible. Y que si ustedes en un momento dado piensan que su seguridad está en algo, les animo a que lo hagan para lo más seguro posible para sus seres queridos, para ustedes y para los demás. Yo creo que... Y no quiero que parezca que estoy animando a nadie a incumplir leyes. Javier Ángel, no estamos animando a nadie a que incumpla, sino que actúen como ciudadanos de la Unión Europea, que si vienen a España van a seguir utilizando los triángulos.
¿Me explico? Entonces usted diga que reside en Francia o en Italia o en Luxemburgo y que viene aquí con sus triángulos y salve la vida suya y de sus seres queridos y aquellos que pueden impactar sobre su vehículo, ¿eh? Vamos a salvar la vida de todos. Para no meterme en más líos, voy a dar paso a las secciones. A continuación, R² nos habla de lo adictivas que son las patatas. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Muchas veces empezamos a comer patatas y acabamos comiéndonos una detrás de otra sin darnos cuenta. Pero, ¿por qué las patatas fritas son tan adictivas? De eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Los ingredientes principales de una bolsa de patatas fritas son principalmente aceite, sal y patatas. Pero también tienen glutamato monosódico, inosinato disódico y guanilato disódico. Estas sustancias se conocen como potenciadores del sabor. Hace más de un siglo, en 1907, el científico Kikunae Ikeda descubrió un quinto sabor, que denominó umami, que traducido al castellano es delicioso. Este sabor tiene un sabor característico que es el de sabor picante. El umami, entre otras cosas, está producido por el glutamato, que se encuentra en los potenciadores del sabor, pero también lo tienen algunas sustancias naturales. Por eso podemos encontrar el glutamato en comidas como carnes, pescados, legumbres o quesos como el Roquefort, el gorgonzola o el parmesano. En muchas ocasiones se puede decir que cuanto más maduro esté un queso, mayor cantidad de glutamato contiene. El glutamato forma parte de la familia de los potenciadores del sabor. Estos están compuestos por químicos o aditivos alimentarios que hacen que los alimentos aumenten su sabor y sean más atractivos para nuestro paladar. Existen muchos potenciadores del sabor, pero dentro de los más conocidos se encuentra el E621, que es el glutamato monosódico. Este aditivo lo podemos encontrar en caldos, sopas, ensaladas o productos salados congelados. Esto aumenta su sabor. Lo que hace que este glutamato sea tan adictivo es que al ingerirlo, este estimula unos receptores específicos a nivel de la lengua, envía señales al cerebro y nos invita a comer más. Un estudio de la Universidad de Deakin, en Australia, demostró que aquellas personas que probaban la misma comida bastaba simplemente con una adición de mayor cantidad de glutamato para que al comer llegasen a ingerir hasta un 11% más de comida. Ahora que entendemos cómo funciona el glutamato, vamos con las patatas fritas. Sabemos que tomamos una patata frita y acabamos terminándonos la bolsa sin darnos cuenta. Una vez que tomamos una, nos cuesta mucho dejarlas. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tienen? Desde hace un tiempo sabemos que cuando ingerimos alimentos ricos en grasa se generan diferentes señales. Unas viajan al cerebro, otras por el nervio vago y llegan al intestino. Estos estimulan la producción de endocannabinoides, que activan otras células que hacen que tengamos el deseo insaciable de que nos terminemos todo el plato. Algunos estudios han demostrado que este efecto no se produce cuando los alimentos son ricos en proteínas o en azúcares. Se sabe de dónde viene toda esta adicción, lo que puede hacer posible crear fármacos que desbloqueen la producción de endocannabinoides intestinales y por lo tanto eliminar el estímulo que tengamos más ganas de ingerir más grasas. Las patatas fritas tienen muchas grasas, pero la adicción no depende solo de esto. Un grupo de científicos de la universidad, capitaneado por Tobias Hodge, estudió en unas ratas donde se les daba unas patatas fritas, y el resultado fue que al hacerles una resonancia magnética tenían activado áreas cerebrales relacionadas con la recompensa, el placer y la adicción.
Esto no pasó cuando los animales de laboratorio se alimentaron con pienso elaborado con la misma composición de las patatas. Básicamente que las grasas y los carbohidratos no hacían que apareciesen esa forma compulsiva de comer. Aquí es donde volvemos a hablar del glutamato monosódico, o del E621. Este forma parte de la composición de las patatas fritas y tiene un papel importante en las patatas fritas. Esto no es algo que le pase a todas las personas. No siempre alguien tomará una patata y se querrá comer toda la bolsa, sino que hay otra variable. Esta es la genética. Existe una base genética que provoca en ciertas personas una predisposición a desarrollar ciertas adicciones alimentarias. Ya sabemos que podemos comernos una bolsa de patatas fritas y sentir la necesidad de tomar otra bolsa por el glutamato monosódico, o el E621. Y también sabemos que esto no les ocurre a todas las personas, porque entra en juego la genética. Pues espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco que estén ahí, al otro lado de la radio. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que ha escrito Aniceto Masferrer, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Valencia, al cual ha titulado El peso de la culpa. Y dice así: vivir con el peso de la culpa es una de las cargas más pesadas que el ser humano puede arrastrar. Hay personas que podrían vivir con paz, pero la tendencia a culpabilizarse les encierra en una fatiga existencial que desgasta la relación consigo mismas, con los demás y con el mundo que las rodea. El problema no radica tanto en la existencia de la culpa como realidad humana, pues surge inevitablemente cuando la conciencia nos recuerda que no hemos actuado como deberíamos, sino en el modo en que gestionamos esa experiencia interior. No en vano San Agustín afirmaba que la culpa es el peso del alma, nos inclina hacia abajo y no nos deja volar. Dostoyevski, por su parte, advertía que no hay castigo más terrible que una conciencia culpable, mientras Camus recordaba que el hombre culpable se condena 2 veces, por el acto y por no saber perdonarse. Estas 3 intuiciones expresan de manera distinta una misma verdad. La culpa, cuando no se maneja bien, se convierte en una cadena que inmoviliza al ser humano. Cuando la culpa es real, lo razonable no es huir de ella, sino afrontarla con madurez, reconocer el error con serenidad, pedir perdón a quien corresponda, lo que incluye también la reconciliación con uno mismo, y reparar en lo posible el daño causado. Tras ese proceso, no tiene sentido volver una y otra vez sobre el mismo acto, como si uno se complaciera en revivirlo, porque ese círculo no sana, sino que enquista el dolor. Es distinto asumir la responsabilidad que martirizarse indefinidamente. En palabras de Hannah Arendt, el perdón es la única reacción que no reacciona a la acción, sino que la deshace. Y al hacerlo libera tanto al que perdona como al perdonado. Reconocer la culpa y perdonar, también a uno mismo, no es debilidad, es condición de libertad. Ahora bien, la culpa tampoco desaparece simplemente con reconocer interiormente el error, si no se asumen las consecuencias. Tratar de borrar la culpa con el silencio o con la indiferencia es ingenuo y en muchos casos injusto. Esto resulta especialmente grave en la esfera social y política. Cuando quienes ostentan responsabilidades públicas eluden sus errores,
Aunque no existiera un reproche penal, se genera una injusticia social enorme. Y no solo por el daño cometido, sino también por la falta de ejemplaridad de quienes, por su posición, deberían mostrar un mayor sentido de justicia y de responsabilidad. La ausencia de disculpa pública ante errores innegables no solo deja heridas abiertas, sino que puede interpretarse como una forma de desprecio hacia la sociedad misma y hacia el bien común que se supone deberían custodiar. En ocasiones, la asunción plena de la responsabilidad debería incluso concretarse en la dimisión del cargo. No basta con reconocer verbalmente el error cuando el daño causado a la sociedad o a las instituciones es grave. Mantenerse en el puesto puede agravar la herida, prolongar la desconfianza y transmitir la idea de que el poder está por encima de la justicia. La dimisión, lejos de ser un gesto de debilidad, puede convertirse en un acto de grandeza cívica y en una verdadera reparación simbólica. Y sólo así se muestra respeto por la sociedad y por el bien común, que merecen ser situados por encima de cualquier interés personal o de partido. Más complicado es lo que ocurre con la culpa irreal, esa que nace de sucesos completamente ajenos a nuestra voluntad y responsabilidad. En estos casos, la mente fabrica un sentimiento que, aunque falso, pesa más que la culpa auténtica. Nos sentimos responsables de enfermedades, fracasos profesionales o reacciones ajenas que nunca dependieron de nosotros. ¿Cuántos padres se acusan a sí mismos de las malas decisiones de sus hijos adultos, como si estuvieran condenados a cargar siempre con lo que ya no controlan? ¿Cuántas personas se reprochan no haber conseguido un trabajo, pese a haber hecho todo lo que estaba en sus manos? Incluso hay quien se siente culpable por el divorcio de sus padres, por haber sufrido un accidente sin responsabilidad alguna, o por no haber podido salvar una relación sentimental, pese a haberlo intentado con honestidad. La lista podría alargarse. Problemas económicos derivados de una crisis general, reveses de salud imposibles de prever, pérdidas familiares inevitables, todas ellas son realidades humanas que, aunque dolorosas, no deben convertirse en cadenas de culpabilización. Como decía Séneca, lo que nos preocupa anticipadamente es más grave que lo que nos golpea en el presente. La culpa irreal se alimenta de miedos y de la fantasía de control. Aquí aparece un fenómeno frecuente y muy dañino: la búsqueda obsesiva del por qué. En vez de aceptar con serenidad que hay hechos que simplemente ocurren, ya sea por azar o, para quien tiene fe, por un designio de la providencia que no siempre alcanzamos a comprender, decía que en vez de aceptarlo con serenidad nos perdemos en preguntas sin respuesta. Y cuando ese interrogante se transforma en ¿por qué a mí?, la carga se duplica, pues introduce la sospecha de una culpa inexistente. Kierkegaard observaba que la angustia es el vértigo de la libertad. Esa pregunta sin respuesta nos sumerge en un abismo que confunde libertad con condena y responsabilidad con castigo. Incluso las palabras de los demás pueden alimentar este proceso, a veces sin mala intención. Me sucedió recientemente al explicarle a una persona cercana que estaba convaleciente de una celulitis bacteriana. Y su reacción fue: ¿cómo te ha podido pasar a ti con lo prudente que eres? Pues detrás de esta frase amable se escondía un matiz sutil de culpabilización, como si la enfermedad fuese resultado de una imprudencia personal. Y qué importante es saber distanciarse de ese tipo de planteamientos y no dejar que germinen en nuestra conciencia. La influencia ajena puede reforzar el esquema mental de autoacusación y conviene mantener la lucidez para discernir lo que corresponde y lo que no. Hay además un trasfondo cultural que contribuye a esta tendencia. Vivimos en sociedades que premian el éxito y la autosuficiencia, lo cual favorece la falsa idea de que todo depende de nosotros. Si enfermas, fracasas o sufres un revés,
La tentación es pensar que algo has hecho mal, pero esa lógica es inhumana y falsa. Nadie puede controlar todos los factores de la vida, ni el curso de la biología, ni las decisiones de los demás, ni los giros de la historia. Pensar lo contrario es una forma de soberbia disfrazada de autoexigencia. La sabiduría consiste más bien en reconocer los límites de nuestra responsabilidad. La clave está en aprender a distinguir entre lo que realmente depende de nosotros y lo que no. En lo primero, asumimos la responsabilidad, pedimos perdón y reparamos en lo posible. En lo segundo, reconocemos que no nos corresponde cargar con culpas inventadas y soltamos esa losa mental. Termina así este texto escrito por Aniceto Masferrer. Vivir sin el peso de la culpa no significa vivir sin conciencia moral, sino con la serenidad de saber dónde termina nuestra responsabilidad y dónde empieza el simple misterio de la vida, que unas veces atribuimos al azar y otras a la providencia. Víctor Frankl lo expresó con claridad cuando escribió que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Solo así podemos caminar ligeros, en paz con nosotros mismos y reconciliados con la realidad. Y Susana presenta la crítica de literatura y cine de la semana. Buenas noches, Javier Ángel. Hoy, en nuestra entrada de cine, vamos a hablar de festivales. Concretamente, del 12 Festival de Cine Italiano de Madrid, que se celebró en el año 2019. Un año magnífico de cine. Este año se homenajeó la película Mediterráneo, del director Gabriele Salvatore, que se estrenó en 1991, es decir, no es una película del 2019, sino es el homenaje lo que se le hace en el 2019. Yo no sé si alguien recordará, pero de hecho aconsejo quien no haya visto esta película, es que hay que verla, es una película histórica y obligatoria. Es una película de amor más que una película de guerra, a pesar de que se trata del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En realidad es una película de amor dentro de guerra, y es sin duda mucho más. Es una película donde predominan las relaciones personales de las personas como tal, o sea, no de los bandos. Todas estas personas que coinciden en un momento histórico y contextual, cada uno tiene sus miedos, sus complejos, sus egoísmos, sus carencias y sus orgullos, pero cada uno está buscando un motivo, un porqué para la vida y por la vida, para la amistad, el amor o la muerte. Dentro de este festival hay una película maravillosa que se emitió que se llama Il Campione, traducido El Campeón, naturalmente. Es un film dirigido por Leonardo D'Agostini que abunda en contenidos educativos muy interesantes. La verdad es que el guión recuerda un poco a la novela Saber Perder de David Trueba. El protagonista es Cristian Ferro, interpretado por el actor Andrea Carpenzano. Cristian Ferro es el nuevo campeón, un jovencísimo futbolista con los músculos bien entrenados y el talento desarrollado para el deporte, pero anquilosado para cultura, ciencia y saber. Cristian Ferro es una estrella. Todos los premios los recibe por patear la pelota estratégicamente y con la fuerza adecuada, metiendo goles. El público lo aclama, las chicas lo aman, el club deportivo le paga cantidades que él no sabría ni escribir. Los contratos de publicidad le llueven. Las influencers de moda quieren estar a su lado y vive rodeado de tanto lujo que su mirada casi no alcanza a ver más allá de las pantallas tecnológicas
que le proporcionan diversión. Cristian Ferro no percibe la maldad ni la traición. No sabe, cree que no sabe y que no tiene capacidad para saber, pero no le importa, porque lo que le da dinero y fama es el deporte. Lo demás le parece inútil, porque considera que lo útil tiene que venir acompañado de dinero. Cristian Ferro es, sin saberlo, un obediente miembro del capitalismo ultra del siglo XXI. Pero topa con las exigencias culturales del fútbol italiano. Menos mal. Está obligado a aprobar el bachillerato. Si no aprueba el bachillerato, no puede continuar jugando en el club. No sirvo para estudiar, se repite a sí mismo y a los demás. No, yo no sirvo para estudiar. Está convencido absolutamente de la irreversibilidad de ese axioma. Pero el club exige, dispuesto a invertir lo que haga falta para conservar al campeón con el requisito imprescindible de aprobar el bachillerato. Y aquí es donde entra en juego el profesor, interpretado por Stefano Corsi. El profesor es un hombre marcado por un pasado triste, que se percibe fracasado en la vida y en el trabajo. El club le contrata como profesor particular de Ferro para que le enseñe disciplina y le inculque los aprendizajes necesarios para aprobar el examen de bachillerato, para que sea su sombra, le persiga enseñándole, controlándole, insistiéndole, haciéndole cumplir los horarios. Para ello le paga un salario tan generoso, tan elevado comparado con lo que ganan los profesores habitualmente, que es imposible renunciar a pesar de la dificultad del objetivo. La película muestra la rebeldía del joven ignorante frente a la resignación del hombre maduro y culto, pero también la generosidad escondida en una buena persona que quizá por azar ha alcanzado tan pronto el cielo de la fortuna, la sensibilidad que se va despertando a través del descubrimiento de la capacidad de aprendizaje, la autoestima que va creciendo dentro del joven gracias a la sabiduría metódica del experto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la captación empática del alumno que enriquecen la relación humana en ambos casos. Esta película magnífica quedó segunda en puntuación del público ese año 2019 del Festival de Cine Italiano y merece la pena verla. Es muy recomendable para profesores, educadores, padres y, por supuesto, también para adolescentes o personas de todas las edades que confunden el éxito y la riqueza con la felicidad. Es una película magnífica que yo recomiendo y que la vais a disfrutar mucho. Se hizo en el año 2024 una especie de remake aquí en España que no he visto, con lo cual esa no puedo comentarla. De todas formas, si alguien la ha visto y quiere dejarme su opinión en el blog, pues yo recuerdo la dirección: amandocine.blogspot.com. Un saludo y a disfrutar con el cine. Gracias, Susana, y buenas noches. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 11 de diciembre que nos disponemos a concluir ahora mismo. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 1576, tras casi 4 años encarcelado por haber realizado la traducción del bíblico Cantar de los Cantares sin licencia, Fray Luis de León es absuelto por el Tribunal de la Inquisición que le condenara. Al impartir su primera clase en su cátedra de Salamanca, comienza la misma con la famosa frase Dicebamus externa die. Decíamos ayer, exponente máximo de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI español. En su obra destacan títulos como De los nombres de Cristo o La perfecta casada. En 1946, en Estados Unidos, se crea el United Nations International Children's Emergency Fund, Fondo Internacional de Naciones Unidas para Emergencias Infantiles, más conocido como UNICEF, una de las 16 agencias especializadas de la ONU. Con sede en Nueva York y nacido para auxiliar a los niños europeos en dificultades tras la Segunda Guerra Mundial, trabaja hoy en 193 países diferentes. Se financia con las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos, y recibió el Nobel de la Paz 1965 y el Príncipe de Asturias de la Concordia 2006. En 1972, junto al cráter Littrow, aluniza el Apolo 17, en la que será la última visita del hombre a la Luna, o al menos por el momento. A bordo va su comandante Eugene Cernan, el piloto del módulo de mando Ronald Evans y el piloto del módulo lunar Harrison Schmitt. Fue una misión de tipo J, según se llamaba, que incluyó 3 días en la superficie lunar a razón de un paseo cada día, capacidad científica ampliada y el tercer Lunar Roving Vehicle, así llamado aquel en el que se paseaban los astronautas por el satélite de la Tierra. En el año 1987, mediante un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal, la maldita banda terrorista ETA atenta contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, matando a 11 personas, entre las cuales 5 niños, y dejando 88 heridos. Hubieron de pasar hasta 5 años para que se detuviera a los autores del atentado, y aún hubo suerte en esta ocasión, pues al día de hoy, de los 853 asesinatos de la banda terrorista ETA, 379, casi la mitad, permanecen sin resolver, ni hay viso alguno de que se resuelvan ya. Y una breve pausa musical con Tania Rodas, América Indiana. Yo soy de América India, tierra de los manantiales. Yo soy de América India, tierra de los manantiales. Tierra de los hermanos, no falta una sola amiga.
entre los naranjales hay un alma canativa, y entre los naranjales hay un alma canativa, donde es propicio la vida para la dicha y amor, donde es propicio la vida para la dicha y amor. Paraguay, tierra bendita de paisajes y florestas, Paraguay, tierra bendita de paisajes y florestas, joyada de la heroica mujeres de mi nación, joyada de las heroicas mujeres de mi nación. Estos paisajes divinos de Cerro Lomas y Valles, estos paisajes divinos de Cerro Lomas y Valles, ríos, arroyos y selva, riqueza de mi país, ríos, arroyos y selva, riqueza de mi país. Por la mañana te abraza el zefiro oloroso, por la mañana te abraza el zefiro oloroso, un selvático concierto las aves te brindarán, un selvático concierto las aves te brindarán. El cielo crepuscular tachonado de luceros, el cielo crepuscular tachonado de luceros, te cobija con su manto nuestra noche tropical, te cobija con su manto nuestra noche tropical. Y en 1993 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad al Camino de Santiago, el conjunto de vías españolas y europeas que conducen al santuario en el que, según la tradición, está enterrado en España el apóstol Santiago, peregrinación que se convierte de esta manera en la tercera de las grandes peregrinaciones del cristianismo, junto con la de Roma, que realizan los romeros, de Roma romeros, y la de Jerusalén, que realizan los palmeros. A los que visitan Santiago se les llama concheros, por esa concha que caracteriza su peregrinaje, si bien la palabra ha caído bastante en desuso y se les conoce simplemente como peregrinos. En cuanto al apóstol, Santiago es el único de los 12, junto con Judas, cuyo final consta en los libros canónicos, pues Hechos 12:2 informa cómo fue decapitado por orden del rey judío Herodes Agripa en Palestina. Quiere la tradición que sus discípulos recogieran el cuerpo y lo trasladaran a España, donde es descubierto en el primer tercio del siglo IX por el eremita Pelayo, alertado por las luces nocturnas que aparecían en el bosque del Libredón, el cual informa de ello al obispo de Iria Flavia, Teodomiro. La obra de la catedral románica se inicia en 1075 bajo el reinado de Alfonso VI y bajo el patrocinio del obispo Diego Peláez. Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio
Es un buen día para los músicos, pues en 1566 nace el portugués Manuel Cardoso, autor de 3 misas, muchas de cuyas obras se perderán durante el terremoto de Lisboa de 1755. En 1758, el alemán Karl Friedrich Zelter, hijo de un albañil, fundador del Real Instituto para Música Sacra, que realiza arreglos musicales para los poemas de Johann Wolfgang von Goethe. En 1792, el austríaco Joseph Mohr, compositor del villancico más escuchado de la historia, Noche de Paz. En 1835, el español Dámaso Zabalza, autor de la zarzuela El Caserío. En 1882, el también español Joaquín Turina, autor de obras como La Procesión del Rocío o sus danzas fantásticas. Y en 1803, el que nace es el gran compositor romántico francés Hector Berlioz, autor de Romeo y Julieta y de la Sinfonía Fantástica, así como de un maravilloso requiem titulado en su caso Grande Messe de Mort, Gran Misa de Muertos. Y si es usted alemán y lo que quiere es ganar un Nobel, este es su día, porque en 1483 viene al mundo Heinrich Robert Koch, Nobel de Medicina en 1905, descubridor del bacilo de la tuberculosis y del cólera, formulador de los llamados postulados de Koch, que establecen las condiciones para que un organismo sea considerado causante de una enfermedad. No por casualidad, utilizando sus métodos, discípulos de Koch descubrirán los organismos responsables de enfermedades como la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el tétanos, la sífilis y tantos otros. Y corriendo el año 1882, el que nace es Max Born, este de origen judío, Nobel de Física 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica. Y si antes hemos visto que era un día grande para la música, hemos separado un género musical muy específico para el que también es un día grande, pues en 1899 nace el argentino Julio de Caroy, compositor de tangos como Boedo o Mala Junta, pero 9 años antes lo había hecho el mejor, el más grande, el único, el insuperable Carlos Gardel, compositor de tangos, pero sobre todo el mejor de sus intérpretes, cuyo incierto nacimiento, sin embargo, se disputan argentinos, franceses y uruguayos, lo que no es óbice para su indiscutible argentinidad. Deleítense ustedes con uno de sus más divertidos temas, Chorra, y a ver si son ustedes capaces de entenderlo. Por increíble que parezca, Gardel canta en español, en el español lunfardo de Buenos Aires. Al final va a ser verdad aquello que dijera Borges. España y Argentina, 2 países separados por el mismo idioma. Por ser bueno me puse
venciste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Me desayuno con lo que he sabido ayer. No es a mí que me callaban tu rebuje de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. He sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me golpeaste vos. Está en cana pronto hallado como agente de la camorra, profesor de cachiporra para trivieta. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el suelo donde yo me fui a ensalzar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense, moñata suelta, si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Es también un día importante para el cine, pues en 1912 nace el director italiano Carlo Ponti, marido de Sofía Loren, y en 1908 Manuel Cândido Pinto de Oliveira, el más grande director de cine portugués, que muere en 2015 a la edad de 106 años. Superando los 90, todavía dirigirá nada menos que 13 películas, con más de 100, 4, la última de las cuales O Velho do Restelo, el viejo de la morada, cuando tiene ya 105 años de edad. Solo otro director fue capaz de rodar una película teniendo más de 100 años, el alemán Leni Riefenstahl. Impresionen unter Wasser, impresiones bajo el agua, y Oliveira hasta 4, para quitarse el sombrero, maestro. Y son también fechas estelares para la literatura, pues en 1904 nace Marjorie Henderson Buell, historietista estadounidense que concibe el maravilloso personaje Lulu, que ha acompañado la infancia de tantos de nuestros oyentes. En 1911 lo hace el egipcio Naguib Mahfouz, Nobel de Literatura 1988, primer escritor en lengua árabe en recibir el premio, autor de la trilogía de El Cairo. Y en 1918, por último, el ruso Alexander Solzhenitsyn, Nobel de Literatura 1970, autor de la obra titulada Archipiélago Gulag, donde relata algunas de las atrocidades del régimen soviético leninista-estalinista ruso.
En el capítulo del obituario muere en 384 San Dámaso, 37º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, uno de los grandes de la historia, español por cierto, uno de los 3 que ha dado España al papado junto con Calixto III y Alejandro VI, tío y sobrino respectivamente, a falta de resolver si, como sostiene una determinada historiografía, Melquíades era madrileño. Dámaso introduce en la Iglesia el rezo del Gloria y del Aleluya, ordena la traducción de la Biblia del griego al latín, la llamada Vulgata, de San Jerónimo de Estridón, que más de un milenio después el Concilio de Trento declarará la versión oficial de la Biblia, reconstruye la famosa Basílica de San Lorenzo en Roma y mediante la fórmula del vicariato consigue mantener bajo la obediencia romana a la Iglesia de la nueva capital del imperio, Constantinopla, junto con el emperador Teodosio, español por cierto, también, que mediante el edicto Cunctos Populos a todos los pueblos acaba de declarar la religión católica como la oficial del imperio, convoca el primer concilio de Constantinopla en 381, segundo de los ecuménicos, el cual dicta el llamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que completa el Credo Niceno, y condena tanto el arrianismo, que ya había sido condenado en Nicea, como la herejía macedonia o neumatómaca, que niega la existencia del Espíritu Santo. En 1474 abandona el mundo Enrique IV de Castilla, llamado por algunos el Impotente, durante cuyo largo reinado de 20 años casa 2 veces, la primera con Blanca de Navarra, matrimonio que es anulado por no consumación, y la segunda con Juana de Portugal, la cual dará a luz a una niña, Juana, más conocida como la Beltraneja, por la posible especulada paternidad del valido Beltrán de la Cueva. Como quiera que sea, lo más notable del reinado de Enrique es el gran regalo que le hace a España con el nombramiento de su media hermana como princesa de Asturias y heredera al trono de Castilla. Y es que nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Isabel la Católica, la gran Isabel la Católica. Y en 1971 el que pasa al otro barrio es Maurice McDonald, creador de los restaurantes McDonald's, probablemente la mayor cadena de restaurantes del mundo, unos 40.000 al día de hoy, y pionero del concepto del fast food, comida rápida en español, uno de los pilares de la moderna sociedad de consumo que tanto trabajo y bienestar ha traído a la sociedad humana, por inconveniente que resulte reconocerlo y proclamarlo en estos tiempos extraños en los que el ser humano se deleita en negarse a sí mismo y al progreso.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y felicitamos hoy a un tipo muy singular, Gólaugur Kristin Óttarsson, guitarrista, miembro de importantes bandas islandesas como Lotus o Sextetin, matemático e ingeniero politécnico, inventor de una matriz multiplex para efectos de guitarra, un software especial para IBM, un sistema de televisión multipantalla y autor de varios escritos científicos como por ejemplo uno sobre la relación entre los móviles y el cáncer, que cumple 71. ¡Felicidades, maestro! Y a la inglesa Rachel Mary Berkeley Portman, compositora de música de cine, ganadora del Oscar por la banda sonora de la película Emma. Por cierto, primera mujer en ganar dicho Oscar, y autora también de la música de La Bella y la Bestia o La Sonrisa de Mona Lisa, que cumple 65. Y cumple preciosos 28 la guapa actriz norteamericana Hailee Steinfeld, a quien hemos visto en el film The Grit, conocido en España como Valor de Ley. Y celebra la Iglesia Católica a Dámaso Papa y a Eutiquio Barsabas Victórico Fustiano Trasón, Ponciano Pretextato Genciano II, Zósimo, Pablo y Ciríaco, mártires, mártires, mártires. A Sabino, Benjamín, Paulo, Fidel y Masona, obispos, a Daniel, Estilita, y a la Madre María Maravillas Pidal, la Madre Maravillas, una de las grandes místicas del siglo XX, fundadora. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y el profesor José Manuel Maya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y desde este fantástico y extraordinario programa. Esta semana la cosa va de lores, en el sentido de que la semana pasada les hablé a ustedes de Lord Kelvin y de la relación que existía entre su verdadero nombre, era William Thomson, y su título nobiliario, vamos a poner nobiliario entre comillas, de Lord, que se lo concedió el gobierno inglés por sus trabajos en el telégrafo. Pues bien, hoy vamos a tratar también de un lord de un lord, la hija de un lord, que es Lord Byron. Lord Byron del romanticismo inglés, un poeta magnífico, extraordinario, y que contrajo matrimonio con una aristócrata, pero que el matrimonio no funcionó como tenía que haber funcionado, hubo desavenencias, lo que evidentemente sucedió que Lord Byron
pues que se llamaba, vamos a dar el nombre verdadero, George Gordon, tuvieron del matrimonio tuvieron una hija a la que le pusieron Ada, se la conocía con el nombre de Ada Byron, y entonces el mal funcionamiento del matrimonio resultó que Lord Byron decidió una separación, pero la separación fue que abandonó el domicilio y se marchó a Grecia a luchar contra los turcos, concretamente, vamos. Entonces, Ada, desde las primeras edades, mostró su interés por los estudios en general y fundamentalmente por las matemáticas. De modo que aprendió matemáticas, consultó con los matemáticos de su tiempo y se reunía, no faltaba nunca a las reuniones de personajes que se dedicaban a la ciencia y fundamentalmente a las matemáticas. No faltaba nunca. Estas reuniones eran reuniones normalmente de gente que pertenecía a la aristocracia, y en una de estas reuniones pues conoció a un matemático llamado Babbage, que luego después pues haría un convenio con él para estudiar matemáticas más avanzadas. A todo esto, Ada Byron nació en 1815 y contrajo matrimonio en 1937 con un conde, el conde Lovelace, de modo que ella era condesa Lovelace, o sea, era hija de un gran poeta, Lord Byron, y era esposa de un conde, o sea, de la aristocracia. Y no le fue bien en la vida personal, pero sí le fue bien en la vida matemática, porque hizo convenio con Babbage para estudiar matemática superior. Y lo curioso, verdaderamente, aquí insisto en la palabra curiosidades científicas, que lo estoy llevando a rajatabla, lo curioso es que inventó el software. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible que en aquellos tiempos inventara el software? Pues sencillamente porque se fijó muy detenidamente en el funcionamiento de una máquina que se utilizaba para bueno, perdón por la repetición, que es una máquina que se utilizaba, el llamado telar de Jacquard. Telar de Jacquard, que con él se conseguía obtener telas estampadas. Es decir, el telar de Jacquard funcionaba con hilos. Se introducían los hilos en el aparato y entonces mezclaba unos hilos con otros y salían las telas estampadas. Y ahí fue donde se fijó Ada, la condesa Lovelace, para aprender más matemáticas. Y entonces pensó, si en lugar de hilos pongo números, probablemente puedo hacer operaciones matemáticas. Como así fue, puso números y obtuvo resultados favorables con respecto a los números, es decir, a las fórmulas matemáticas. De modo que este fue el gran invento de Ada Byron. Por otra parte, su padre estaba haciendo la guerra en Grecia contra los otomanos, y entonces de vez en cuando pensaba en su hija, ¿qué será de mi hija Ada? ¿Qué será de mi hija Ada? Pero no obtenía frecuente correspondencia.
De modo que con esta introducción de los números en el telar de Jacquard, en esta máquina, obtuvo operaciones matemáticas de bastante complicación. Y como estaba asociada con el matemático Babbage, entre los dos hicieron funcionar mucho la máquina y en definitiva se obtuvieron muchas operaciones que normalmente no se podían haber realizado sin utilizar este aparato extraordinario. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya nuestro programa de hoy, 12 de diciembre de 2025. Esperamos que les haya gustado. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta y que les gusta mucho. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.